Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este 30 de diciembre. Se nos acabó el año. Mañana tendremos una emisión muy especial dedicada a la música. Ustedes tendrán 4 horas de la mejor música escogida nada menos que por los directores de las clásicas del amor. Pero hoy, 30 de diciembre, haremos, de hecho, una despedida del año. Les estamos diciendo adiós por este año. Nos estamos despidiendo de nuestros propios esfuerzos, de nuestra vida, y estaremos anticipándonos a los tiempos que esperamos mejores del año 2014. De manera que bienvenidos a la hora de la verdad. Muy buenos días y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada, como siempre les queremos recordar que también está nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo, en directo, en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Recuerden la dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bueno, queridos amigos de la mesa, hablemos de las noticias. Han pasado muchas cosas este fin de semana. Entre otras cosas están las declaraciones del ministro de Justicia, Gómez Méndez, en una entrevista que concedió a un importante medio de comunicación. Dejaron a más de uno esas declaraciones reflexionando sobre estos anuncios que hizo como quien no quiere la cosa. El ministro hizo un balance sobre lo que ocurrió este año en la rama judicial y en los organismos de control y aprovechó para soltar una bomba que nos dejó boquiabiertos. Hay que replantear la extradición, dijo el ministro de Justicia. La verdad es que si hay algo que haya sido dramático en la historia reciente de Colombia, ha sido lo que pasó con la extradición, dijo Gómez Méndez. Y además dijo que aunque al principio el lema de los narcos era que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, ahora ya no es así. Y que incluso muchos prefieren que los extraditen porque van a Estados Unidos, negocian rápido y se devuelven. Ese coco ya no asusta a nadie, dijo el ministro de Justicia, y añadió que Colombia se ensangrentó por cuenta de la extradición y que eso ya no afecta a los narcotraficantes. Gómez Méndez dijo que hay que pensar en renegociar ese tratado de extradición por vía administrativa. En definitiva, una propuesta sorprendente que llega en un momento crucial para la mesa de negociación, en donde varios guerrilleros, hay que recordar, varios guerrilleros de la mesa de negociación han sido pedidos recientemente en extradición por Estados Unidos. Y Recordemos por otros países, que, además, no solo y por por Estados otros Unidos. países. Yo siempre Cierto. insisto en Monserrate en Paraguay, ¿no? Recuerde Claro, que allá están claro que pedidos sí. por el homicidio de Cecilia Cubas, la hija del Claro. expresidente. Eso es cierto. El pasado 22 de diciembre, una corte de Estados Unidos pidió en extradición a 2 miembros del equipo negociador de las FARC en el proceso de paz que se lleva a cabo en Cuba. Esos personajes son la solicitud en contra de Omar Restrepo, alias Olmedo Ruiz, y Adán Jiménez, alias Conejo. Fue recibida a mediados del mes de noviembre por la Fiscalía General de Colombia de parte de una corte del estado de Virginia bajo cargos de narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas. Algunos de los muchos que están pedidos en extradición en esa mesa, algunos de los muchos guerrilleros. La pregunta es, ¿qué significa estas declaraciones de Gómez Méndez y qué hay detrás de ese anuncio de replantear la extradición? ¿No les parece, queridos amigos, que aquí hay gato encerrado y que se está pensando de alguna manera en ese equipo negociador? Sí, y suena tal vez a una reforma, ¿no, William? No le quepa la menor duda, Sergio, no les quepa la menor duda, compañeros de la mesa, que aquí estamos reviviendo los episodios dolorosos de la Constitución del 91, cuando el doctor Misael Pastrana Borrero tuvo que renunciar a la constituyente de esa época en protesta porque el señor César Gaviria, el eslabón perdido del proceso 8000, había negociado la extradición con los carteles de la mafia colombiana. Para que hablemos claro, con el narcoterrorismo instalado en Medellín, desde donde el señor César Gaviria negoció el Código Penal colombiano, negoció nuestra justicia. Obviamente,
la negoció en el altar jurídico de Pablo Escobar, desde donde se asesinaba, allá mismito donde se asesinaron a los Galeanos, a los Pepes, en donde con motosierra en mano, en donde prendían canecas llenas de brea y los iban desintegrando, para que hablemos claro. De ese tema habla Andrés Pastrana en su libro, de ese tema habla Andrés Pastrana en su libro Memorias Olvidadas. Es que no podemos ser ajenos a la memoria nacional, tenemos que mantenerla vivita, coleando, como no lo hace el señor fiscal, a quien se le olvidó todo. Pero aquí estamos nosotros porque el doctor Alfonso Gómez Méndez lo que nos quiere meter otra vez es en el cuento de la extradición. Ahora, con eso... Claro, ¿sí? William, es que incluso dice que la extradición ya es un coco que no asusta a nadie. Yo no estoy tan segura de que la extradición no asuste a los cabecillas de las FARC pedidos en extradición. Creo que definitivamente ellos prefieren una cárcel aquí que irse a los Estados Unidos, a pesar de las declaraciones del ministro de Justicia. Si no los asustara tanto, ¿por qué no hacen más que pedir todo el tiempo a Simón Trinidad ya en la mesa? Claro, ¿no? Ese es un buen punto. Viene este punto a tocarlo inmediatamente cuando estamos hablando del tema del narcotráfico, y saben ustedes que el temor más grande de los narcotraficantes siempre ha sido el narcotráfico, pese a las negociaciones que se hace. El temor más grande de los narcotraficantes es el narcotráfico, es la extradición, Alejandro. Precisamente, el narcotráfico. Sí. La extradición. Precisamente cuando estamos tocando el tema de la droga en los acuerdos de La Habana. No, y es que además, mire, recuerden, no es solamente narcotráfico, son muchos los delitos por los que siempre los piden en extradición. Recuerden lo que pasó con los que asesinaron a la gente de la DEA este año, pues en extradición. Son pero muchos ya, los delitos. oiga, pero ya los mandaron, ¿o no lo han mandado los taxistas que dijeron que iban a mandar a vivir a Estados Unidos cómodamente en viajes DEA? ¿No los han mandado todavía? Entiendo que sí. De aquí para allá, pues eso se llama DEA, de aquí para allá. De aquí para allá. Pero Monse, entonces el tema que nos plantea hoy, además de una actualidad y de una trascendencia mundial, es que ya le estamos viendo las orejas al lobo. Comenzó a verse ya lo que quiere el gobierno. Como hicieron en el 91, cuando negociaban con Pablo Escobar, ahora negocian con los narcoterroristas de La Habana para que no los extraditen. Estamos en el mismo cuento, estamos viviendo lo mismo, estamos negociando la justicia otra vez. Mire, yo se lo resumo con la opinión de un oyente que nos escribe a través del chat. Él firma como cafetero y dice, ahora como la extradición va a tocar a las FARC, ya no sirve. Eso es, por lo menos ese es el mensaje que muchos leemos detrás de esas declaraciones que dio el ministro de Justicia, que por cierto, lo dijo así como quien no quiere la cosa, ¿no? Hay que replantearlo. Sí. Bueno, los invito para que veamos la otra noticia. La otra noticia, William, 6 de la mañana, 14 minutos, ¿qué tiene usted para hoy? Hoy es lunes, diciembre 30 del año 13, hoy pues ya estamos a un día de acabarse esto. El tema de la canasta familiar del sistema político colombiano, que mantiene en vilo al país, lo constituye el computador de la reelección. La hora de la verdad destapó para el mundo lo que es considerado por propios y extraños como la compraventa de nuestros comicios electorales, de nuestro sistema electoral. El doctor Londoño ya lo ha planteado, Monse, Alejandro, Jessica, Sergio. En Colombia los políticos no salen de campaña electoral. Los políticos en Colombia salen de compras. Sí. Se ubican en el supermercado electoral ubicado al piecito de las Cortes, al pie de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, quienes al parecer participan activamente de la misma feria. Al respecto, la revista Semana nos trae un valiosísimo informe hoy, Montserrat, ¿cierto? Pero, por supuesto, a mí de lo que usted cuenta, William, y me parece alucinante, tengo que decirlo, es que por ese mismo tema están juzgando pues a exministros del gobierno de Álvaro Uribe y ni siquiera han podido demostrar que de verdad se hubieran dado esos cargos. En este caso,
hay plena prueba. La prueba no solo está en el computador, sino que el computador cuenta lo que en la realidad estamos viendo. Sí, o sea, uno se va a la realidad y ve que el computador coincide absolutamente con lo que está pasando. La pregunta es, ¿por qué esa doble moral? ¿Es o no es delito? Y si es delito, ¿por qué unos sí y otros no? Entre otras cosas hablan de Roy Barreras, que siempre ha habido una leyenda en torno a Roy Barreras y todo el mundo dice que es el dueño de Caprecón. En esta ocasión, a través del computador, se ve claramente que sí es el dueño de Caprecón. Se encuentra asociado con Moisés David Hernández, secretario general de Caprecón en el Valle, Olga Lucía Ruiz Mora, jefe de división de contratos y licitaciones de Caprecón en el Valle, Jai Orlando Fajardo, Albert Fernier Giraldo, incluso la que es su señora actualmente. Sobre Gloria Arizabaleta, en noviembre del 2010, cuentan, ella como abogada, especialista en gerencia de la salud, iba a ser nombrada subdirectora general de la EPS, pero 4 de los 6 miembros de la junta directiva, que está conformada por delegados de gobierno, se negaron al nombramiento, argumentando que no cumplía requisitos. Sin embargo, se comprobó que después fue contratada como asesora del subdirector de la EPS, y Arizabaleta, que después también fue nombrada en la Procuraduría, después se casó con Roy Barreras. De modo que este es uno de los muchísimos ejemplos, porque es un computador que además dicen que viene, es muy cuadriculado, ¿no? Pone es que se ve que en los pide reportes, cada uno. sí, claro, se ven los reportes en la hoja en Excel. Y es que a lo que dice William yo le agregaría, salen de compras y les entregan la factura. Eso sale, ¿no? Esa es una buena definición. Les entregan su factura. Sí, señor. Salen de compras y les entregan la factura y ahí aparece todo. Es increíble. No se preocupen por la EPS del Valle. En Caldas, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? La YPS. Por lo de YEPES, la de YPS. Vamos. Claro, y el hermano de Omar va para la Cámara de Representantes, no tiene problema. El hermano es el joven de las representantes de la juventud, es Omar Yepes, que está defendiendo la nominación del más caracterizado vocero de las mismas, que es el doctor Roberto Gerlain, quien después de sus 80 años aspira a liderar un movimiento renovador. Obviamente que ayer tuvo un traspiés bastante grande, ustedes saben, el doctor Horacio Serpa Uribe pues sufrió un doloroso trance de salud, que solamente yo sé lo que es eso, debe estar demasiado averiado no solamente el sistema de salud electoral del Partido Liberal, sino la salud del doctor Horacio Serpa Uribe, a quien lo acompañamos desde estos micrófonos, porque yo sí sé lo que es eso, porque me tocó padecerlo, pero claro, gracias a los médicos de la clínica Chayo y a todo ese equipo grande, aquí estoy y aquí me quedo con ustedes. Y aquí seguimos, y además ahora seguimos, William, con las noticias internacionales, noticias que llegan de Rusia. Jessica. Hola para todos, feliz día para todos nuestros oyentes, 6:19 de la mañana, pues les cuento que sí, Rusia está en alerta roja hasta ahora y por eso los medios más prestigiosos del mundo se centran en ese país que, como lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en La Hora de la Verdad, es a nuestro modo de ver el que manda, el que mandó en la escena internacional durante este 2013. Les cuento que hace aproximadamente 45 minutos el presidente de ese país, Vladimir Putin, convocó una reunión de manera urgente con el titular del Servicio Federal de Seguridad para obtener información clara sobre los atentados terroristas que han ocurrido en el sur de Rusia en menos de 30 horas. Y es que la cosa es sumamente grave, miren cómo está la cosa. Los medios de comunicación de ese país sostienen que al menos 14 personas han muerto y 28 han resultado heridas en un atentado perpetrado el día de hoy contra un autobús en la ciudad de Volgogrado, apenas 24 horas después del ataque adelantado ayer por terroristas suicidas que causó 17 muertos en esa misma localidad. Putin lo que acaba de decir en una rueda de prensa es que va a poner alerta a Moscú y a todas las provincias de ese país, que le preocupa mucho que los grupos militantes puedan estar interesados en aumentar gradualmente la violencia durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, que como ustedes saben se van a celebrar en Rusia, y esto por supuesto tiene las alarmas prendidas porque muchos participantes de todas partes del mundo llegarán en pocos días a Moscú y miren lo que está ocurriendo allí.
Impresionante las escenas que se registraban, que quedaron registradas, además de este atentado en las cámaras de seguridad aledañas al lugar en donde ocurrió ese atentado suicida. Muy complicada la situación en Rusia y en un momento, como lo dice usted, clave, Jessica, para lo que viene en ese país. Pasemos a hablar ahora de noticias que se registran en Colombia, como lo anticipamos desde la semana pasada. El pasado viernes ya una juez, la juez 64 de control de garantías, dictó medida de aseguramiento contra 6 de los 9 primeros imputados por el caso de Interbolsa. De esos 6, 4 van a ir a la cárcel, pero los 6 quedan con medida de aseguramiento. Se trata de Alessandro Corridori, el italiano, se trata de Carlos Arturo Neira, de Javier Tomás Villadiego y de Claudia Jaramillo, la esposa de Corridori. La juez no envió a la cárcel a Rodrigo Jaramillo, a quien también se le impuso medida de aseguramiento, pero que la podrá cumplir en las puertas de su casa. Esto por la colaboración que ha prestado a la Fiscalía General de la Nación. La otra persona que no irá a la cárcel, pero que también quedó cobijada con medida de aseguramiento, es María Eugenia Jaramillo, que es cuñada de Corridori. Ella es cabeza de hogar, tiene 3 hijos y por eso se le permite estar en su casa. Los demás van para La Picota y van para el Buen Pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la juez? La juez, pues, lo que dijo es que las actuaciones de estos procesados son gravísimas, que son personas que conocen del mercado de valores y que en últimas lo que hicieron fue utilizarlo para afectar el patrimonio económico de miles de personas, que esa situación puso en peligro la seguridad pública por los intereses particulares de estas personas. Por eso dijo que había urgencia en la medida de aseguramiento y además que se cumplían los requisitos y además que en particular 2 personas, Corridori y Jaramillo, pues tanto el uno por su doble nacionalidad como el otro por su gran patrimonio, podrían escapar al proceso penal que se les adelanta. Entonces, la noticia que se produce es que los imputados por el caso de Interbolsa, los primeros 6 imputados, pues están en este momento tras las rejas o cobijados con medida de aseguramiento en sus casas. Otra de las noticias que habíamos anticipado aquí en La Hora de la Verdad. Vamos con más noticias, Alejandro Jaramillo. Buenos días a los oyentes. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la encuesta nacional del Centro Nacional de Consultoría, que se hizo consultando a más de 1.000 personas en 46 municipios del país. El sábado 28 de diciembre, Día de los Inocentes, fue publicada la encuesta, donde se muestra, entre otras, el repunte de la imagen del presidente Juan Manuel Santos. La encuesta muestra que la intención de voto del presidente llega al 46%, cuando hace solo un mes era del 41%. Preguntado respecto a este tema, Carlos Lemoine, dirigente de la firma encuestadora, dice que Santos se aproxima a una probable victoria en primera vuelta, si se tiene en cuenta que a esta cifra se suma la mitad del 7% que va a votar, pero que todavía no sabe por quién lo hará, llegando así al 49.5%. Y si a esa cifra del 49.5% se le adiciona la mitad por lo menos del 3% que tiene la precandidata conservadora Marta Lucía Ramírez, quien podría no estar en la contienda debido a la convención que se aproxima en enero, llegaba así al 51%, el presidente Juan Manuel Santos, lo que le permitiría ganar en primera vuelta. La polémica encuesta señala además que más de 2/3 de los colombianos aprueban los diálogos de paz. El 68% de los colombianos, según la encuesta, estaría dispuesta a aprobar los diálogos que enfrenta el gobierno de Juan Manuel Santos y a la guerrilla de las FARC. Esta cifra es superior en 3 puntos frente al 65% registrado en la última encuesta. William, ¿usted qué piensa sobre esta cifra? Es muy sencillo. Hay 2 cosas y elementales. Nos van a clavar aquí el sistema venezolano. Así empezaron con Chávez diciendo que estaba muy mal en las encuestas al comienzo, comenzaron diciendo otra cosita y lo fueron aproximando al 45, 46, 49, 52, hasta que el computador les dio para eso.
desde que el Aquí presidente Juan estamos Manuel Santos viviendo el mismo anunció tema. su intención de voto, El tema viene de la paz, subiéndolo. el tema de la paz, yo siempre he dicho, a uno le preguntan, ¿a usted le gusta la paz? Pues claro, a usted le preguntan, ¿a usted quiere a su mamá? Pues todos tenemos que querer la mamá. El que no quiera a la mamá es un mal hijo, es un mal hijo. Así es. Entonces uno tiene que, primero que todo, querer la mamá y querer la paz. ¿Qué más quiere uno en la vida, mío? ¿Qué más quiere? Entonces vamos para una cubanización en Colombia, y esa es la propuesta que nos van a meter en el referendo el próximo año, que esperamos no llegue a ser aprobado por los colombianos.